Bueno, buenas noches. Bienvenidos a todos nuestros asistentes que se están vinculando a este webinar el día de hoy, 19 de agosto. Vamos a esperar que se conecten rápidamente otros asistentes a nuestra charla. Les agradecemos por este tiempo y gracias por estar interesados en la educación médica continuada. Me presento, mi nombre es Angélica García, soy gerente médico para enfermedad de Pompe y represento la compañía Sanofi y estamos acá en un espacio académico para poder hablar un poco acerca de esta patología, el diagnóstico. En el capítulo anterior, en la charla que tuvimos previamente con el doctor Blair Ortiz, tuvimos una antesala de cómo evaluar los pacientes pediátricos y los hitos del desarrollo de estos pacientes y cuando se ven afectados, pues cómo podríamos sospechar alguna enfermedad neuromuscular. Y hoy vamos a dar continuidad a la charla que tuvimos. Y para mí es un honor poder presentar a la doctora Esna Juliet Bobadilla, médico, neuróloga, especialista, pues neuropediatra, quien fue formada en la Universidad Nacional y tiene una especialización en neuropediatría en la Universidad Nacional y una especialización en enfermedades neuromusculares en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, España, y quien pues tiene harta experticia y experiencia con estos pacientes, y para mí es un gusto presentar a la doctora, y sin más antesala, pues debo dar el paso a la doctora. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, Angélica. Complacida de compartir con todos ustedes el día de hoy este tema tan interesante, actualizarnos y ver qué nos espera pronto con respecto al manejo de enfermedad de Pompe. Bueno, voy a proceder a compartir mi pantalla. Mientras la doctora comparte, les recuerdo que ustedes tienen en el banner la oportunidad de poder hacer preguntas, las cuales van a ser leídas al final de la charla y vamos a poderles dar respuesta, la doctora les va a dar respuesta, y asimismo va a haber también, van a haber un tema de una aplicación de Sanofi para el tema de diagnóstico, la cual ustedes van a poder descargar, y si quisieran acceder al usuario y la contraseña, van a colocar los datos, enviarlos vía correo, que les vamos a dejar también en el espacio del chat, donde ustedes puedan enviar sus datos al correo que aparece allí para que ustedes puedan obtener el acceso y la contraseña. Así que, pues, sin más preámbulo, doctora, muy buenas noches y ya retiro mi cámara. Bueno, buenas noches. Quisiera que me confirmaran si están viendo mi presentación, por favor. Sí, doctora, sí, perfecto. Perfecto, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Edna Juliet Bobadilla, soy neuropediatra egresada de la Universidad Nacional. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la nueva era de la enfermedad de Pompe. La idea es hablar en general de la enfermedad de Pompe y adentrarnos un poco en qué hay en la actualidad. Estos son mis conflictos de interés. Esta charla ha sido patrocinada por Sanofi. Y bueno, entonces adentrémonos entonces en enfermedad de Pompe. ¿Qué es enfermedad de Pompe? La enfermedad de Pompe es una enfermedad metabólica, ya vamos a ver por qué es una enfermedad metabólica. Hace parte de las enfermedades metabólicas llamadas glucogenosis. Ya vamos a ver que hay una alteración que hace que en nuestros músculos y en otros órganos haya una acumulación del glucógeno, y dentro de la clasificación de glucogenosis hace parte de la glucogenosis tipo 2. Y se genera por una deficiencia en esta enzima, que es la maltasa ácida, que se codifica en este gen, GAA. Y esto genera un almacenamiento del glucógeno a nivel de lisosomas principalmente. Tenemos una incidencia de 1 en 40.000 y 1 en 300.000 dependiendo del grupo étnico y área geográfica. La forma infantil tiene una incidencia de 1 en 138.000 nacidos vivos, y la forma tardía es un poco más frecuente, 1 en 57.000 nacidos vivos. Existen poblaciones de riesgo y vamos a ver que las poblaciones de riesgo van a ser básicamente las poblaciones endogámicas, principalmente porque es una enfermedad autosómica recesiva, pero también en la literatura ya conocemos que existen poblaciones como en los afroamericanos, donde la incidencia ya es un poco, ya es más estrecha, 1 en 14.000, en la población china, holandesa, y pues obviamente también si estamos hablando de grupos endogámicos, pues esta incidencia va a ser mucho mayor. Entonces aquí tenemos, es una enfermedad metabólica, que genera un depósito lisosomal
de ese glucógeno y por lo tanto uno de los órganos afectados va a ser el músculo, por lo tanto también hace parte de las enfermedades neuromusculares. Entonces aquí vamos a ver dos grandes órganos que van a ser comprometidos o van a estar comprometidos, que es el músculo esquelético y el músculo cardíaco. A nivel hepático también podemos tener acúmulo, pero a diferencia de las otras glucogenosis no van a ser, digamos, tan afectados dentro del espectro de la enfermedad, como sí lo es el músculo cardíaco y el músculo esquelético. Entonces, ¿por qué es una enfermedad metabólica? Entonces, al tener una deficiencia de esta maltasa ácida, cuando nosotros consumimos alimentos y eso se transforma en glucógeno a nivel de nuestros órganos, ahí están en la célula están los lisosomas, donde va a estar este glucógeno debe ser degradado, ¿sí? Nuevamente a glucosa. ¿Y qué pasa? Al no tener la enzima, ese glucógeno no se puede degradar, entonces ese glucógeno queda almacenado en el lisosoma y al almacenarse progresivamente, esos lisosomas van a ir creciendo, llenándose de glucógeno y por lo tanto nos va a intoxicar nuestra célula, ya sea músculo esquelética o de músculo cardíaco. Y pues va a generar toda la serie de síntomas que ya vamos a ver más adelante. Es una enfermedad genética autosómica recesiva, como les mencioné, existen unas poblaciones obviamente de mayor riesgo, pues las poblaciones endogámicas. En otros países, pues tenemos poblaciones endogámicas claramente identificadas, por ejemplo, los judíos ortodoxos, los gitanos. Por ser una enfermedad autosómica recesiva, tenemos el riesgo de tener, se genera, perdón, al tener dos padres que son portadores y tenemos en cada embarazo un riesgo de un 25%. Entonces podemos tener unas mutaciones que pueden ser homocigotas, que son las mutaciones más frecuentemente encontradas en esta población endogámica, pero también podemos tener mutaciones que sean heterocigota compuesta, donde mi papá puede tener una mutación en el gen de GAA y mi mamá tiene otra mutación diferente, pero también en el mismo gen. Entonces se juntan esos dos alelos mutados y me generan una mutación heterocigota compuesta. Nosotros no tenemos pues así una población judía grande, gitana, como lo tienen otros países. Por ejemplo, en Europa nosotros teníamos poblaciones identificadas a nivel de España, donde habían más gitanos, por ejemplo, pero nosotros aquí, nuestro contexto es diferente. Pero sí esto nos lleva en enfermedades neuromusculares y genéticas en general a tener que entender y averiguar dónde estamos trabajando, en qué zona o en qué espacio geográfico estamos trabajando, porque conocer la parte social, la parte cultural, la parte histórica nos va a permitir qué posibles enfermedades nos podemos encontrar en nuestro entorno. Entonces, a nivel social sabemos qué patologías pueden estar ligadas a esto, desnutrición, por ejemplo, todo esto. A nivel político, sociocultural y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero si conocemos, por ejemplo, la historia, podemos adentrarnos en que existen poblaciones a nivel colombiano que pueden tener más riesgo de tener, digamos, poblaciones endogámicas. Yo cuando empecé a trabajar en el área antioqueña, entonces empecé a entender por qué esta alta consanguinidad se presentaba. Y esto es un fragmento de un texto, de un libro que se llama La Alianza Endogámica de los Colonizadores de Caldas, de María Elvira Escobar, donde habla exactamente de esa endogamia y por qué esa endogamia. Previamente, era algo muy tradicional previamente, sobre todo en el oriente antioqueño y en toda la parte del eje cafetero. Entonces aquí quiero resaltar, el aislamiento de regiones con malas comunicaciones, el reducido número de familias avecinadas, aunado a una vieja costumbre de mezclas matrimoniales. Estos factores conducen a utilizar un patrón de alianza cerrado que protege y fortalece a los pobres campesinos y a la vez favorece patrimonial y socialmente a los más pudientes. Entonces, dice aquí, los fundadores se iniciaron como campesinos para convertirse en clase dirigente. Entonces aquí es un fragmento que nos explica el por qué tenemos este histórico de endogamia, sobre todo, por ejemplo, en poblaciones antioqueñas. Pero también hay poblaciones a nivel de la costa, por ejemplo, que tienen históricamente a raíz de las diferentes migraciones secundarias a las guerras a nivel de Oriente Medio. Entonces llegaron muchos árabes o descendientes de árabes también que por tratar de conservar sus tradiciones empezaban a unirse entre ellos y muchos de ellos pues se podían casar entre primos, entre familiares y eso también facilita históricamente a que estas poblaciones puedan llegar a tener
endogamia y que genere enfermedades genéticas, y que hay que pensarlo y hay que buscarlo en este tipo de poblaciones. Pero también están nuestras poblaciones indígenas. Nuestras poblaciones indígenas también tienen un alto índice de endogamia. Entonces, donde nosotros estemos, tenemos que entender esto, tenemos que entender nuestra población para saber qué enfermedades nos podemos encontrar. Bueno, entonces para adentrarnos en por qué es una enfermedad neuromuscular, necesito que repasemos rápidamente algo que se tocó en la charla anterior. En la charla anterior hablamos de que habían diagnósticos diferenciales, que hay muchísimas enfermedades neuromusculares, pero es importante ver en dónde está la enfermedad de Pompe. Resulta que la enfermedad neuromuscular abarca varias estructuras, entonces está las que comprometen el asta anterior, que es nuestra motoneurona, y que puede estar enferma o puede estar alterada en patologías que clásicamente la gran representante es la atrofia muscular espinal, y aquí nuestro signo guía o nuestra gran manifestación clínica van a ser las fasciculaciones predominantemente en lengua, la hipotonía de predominio proximal. Entonces las fasciculaciones son como el signo guía pues de aquí de asta anterior acompañado de estas manifestaciones. Están las neuropatías que ya nos compromete el nervio periférico, perdón. En el caso de ellas, la gran representante es el Charcot-Marie-Tooth, que clásicamente el signo guía orientativo va a ser la atrofia y la debilidad distal. Posteriormente viene la placa neuromuscular, que es esa sinapsis entre el nervio motor y la fibra muscular. Y aquí las grandes representantes van a ser las miastenias. Y el signo guía aquí va a ser la fatigabilidad. Pero están las patologías neuromusculares que afectan per se la fibra muscular. Y aquí podemos tener dos grupos grandes que es importante que los diferenciemos para que así vayamos haciendo un análisis clínico mucho más enfocado. Entonces, cuando tenemos patologías de la fibra muscular, podemos tener el grupo de las distrofias y el grupo de las miopatías. De las distrofias, la gran representante aquí y que por incidencia nos vamos a acordar casi siempre es la distrofia muscular de Duchenne, pero existen otras. ¿Qué pasa? Aquí en las distrofias musculares, básicamente, en general las patologías de la fibra muscular nos pueden dar generalmente debilidad, predominio proximal, y la CPK puede estar elevada, ¿no? Dependiendo de estos dos grupos. Entonces, en las distrofias son las que más alta van a estar las CPKs, mayor a 5 a 100 veces el valor normal, más o menos el valor normal oscila hasta 200 en promedio. Entonces, cuando tengamos mayor elevación, mayor a 5 o 100 veces, podemos sospechar, tenemos una CPK de 20.000, tenemos una CPK de 15.000, probablemente es una distrofia muscular, y si es un niño, pues vamos a pensar en un Duchenne. Pero las miopatías, resulta que las miopatías en general, como me comprometen la parte estructural interna de la fibra muscular, generalmente la CPK va a estar normal en su mayoría, pero hay excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones? Las miopatías mitocondriales, que me pueden dar CPK leves o moderadamente elevadas, nunca tan elevadas como las distrofias, pero también están las miopatías metabólicas, que ahí está la enfermedad de Pompe, y ya vamos a ver más o menos en qué rangos oscilan la CPK de la enfermedad de Pompe. Y las patologías, las miopatías inflamatorias, que ya me van a inflamar ese músculo, y al inflamármelo, ahí sí me van a elevar mucho la CPK, pero esto es básicamente en el caso de la dermatomiositis, polimiositis. ¿Listo? Pero en general las miopatías, la CPK es normal en su mayoría. ¿Qué es lo que pasa con la enfermedad de Pompe entonces? Entonces, aquí tenemos un esquema, aquí está nuestra fibra muscular, vamos a imaginarnos que esto es nuestra fibra muscular, esto es nuestro aparato contráctil, este es nuestro núcleo y estos son nuestros lisosomas. Y esta es la CPK, que la CPK está a nivel del citosol, y resulta que si tenemos una enfermedad de Pompe, ¿qué pasa con ese glucógeno? Se va a ir aumentando progresivamente a nivel de nuestros lisosomas, pero va a llegar un momento que se acumula tanto que esos lisosomas se van a estallar, y ese glucógeno va a salir al citosol. Y cuando sale al citosol empieza a intoxicarme la fibra muscular. Esto es como otras enfermedades metabólicas que van progresando y se va llenando más de ese depósito y la célula se va intoxicando, por decirlo así, y se destruye esa fibra muscular. Al intoxicarse y destruirse esa fibra muscular, esa CPK va a salir, va a elevarse, pero recuerden que no en rangos tan elevados, tan elevados, que es más o menos leve a moderada elevación, no tan elevados, 20.000, 15.000 no lo va a llegar, pero sí más o menos 1.5 a 15 veces la CPK, más o menos un rango que puede ser de 2.000 en la CPK máximo, 1.000, 3.000, pero más allá generalmente no va a estar elevada en el Pompe. Recordemos, entonces se nos daña nuestra fibra, y aquí traigo otra imagen que es como una analogía. Tenemos una bomba, digamos así, que va a ser nuestra fibra muscular, y esa CPK está interna, está dentro de la bombita. Resulta que
al haber un daño de esa fibra muscular, entonces se va disminuyendo de tamaño esa fibra, se va atrofiando, se va dañando y mi CPK va a ir saliendo al exterior, se va a salir, y pues eso es lo que vemos en la analítica sanguínea. Pero ¿esto qué es? Se traduce un daño en la fibra muscular. Pero en enfermedad de Pompe, eso también va a involucrar, dependiendo del subtipo de Pompe, el músculo cardíaco. Entonces nuestro músculo cardíaco aquí también se va a ver afectado. Y esto es lo que vamos a ver a nivel histológico, a nivel de microscopía. Entonces esto es una tinción que se llama PAS, que a nivel de músculo es la que nos va a teñir ese glucógeno. Y si ustedes ven aquí, estos depósitos de glucógeno son los que se ven más teñiditos. Y resulta que cuando ya en esta imagen es una imagen de un artículo que muestra los hallazgos en ratoncitos, un ratón knockout donde se le ha alterado pues la enzima, y entonces vamos a ver que esto es un corazón normal, diafragma normal y un gastrocnemio, músculo esquelético normal, y cuando hay una alteración vamos a ver que ahí empieza a aparecer estos depósitos de glucógeno. Si los ven acá, estos punticos, y aquí también a nivel de músculo esquelético y a nivel de diafragma. Esto es súper importante porque a nivel diafragmático es los primeros músculos que se van a ver afectados, y no solamente se va a llenar de glucógeno, sino que se va a destruir la fibra y se va a llenar de esto blanquito que es depósitos de tejido adiposo, que va a reemplazar toda esa fibra que se va dañando. Entonces, esto de la infiltración diafragmática es muy importante que lo tengamos en cuenta porque nos va a dar sintomatología muy característica en enfermedad de Pompe. Entonces aquí nuevamente es un esquema donde se va a ver cómo es la progresión o el estadio de daño de la fibra muscular. Y quiero que básicamente miremos aquí qué pasa con ese glucógeno cuando empieza a salir al citosol. Está en el lisosoma y luego empieza a salir y se va destruyendo la fibra y se va dañando todo el aparato contráctil interno de nuestra fibra muscular, que esto ya sería estadio 4, estadio 5. Por lo tanto, el tiempo es oro. En enfermedades neuromusculares el tiempo es oro. Esto lo tomé de lo que siempre ponen los neurólogos vasculares, que el tiempo es cerebro. En este caso hablamos del tiempo es músculo, y es lo que nos tiene que llevar a identificar rápidamente nuestros pacientes para evitar que identificamos pacientes que estén en estadio 4, 5, estadios tardíos, donde ya el paciente tiene un deterioro clínico muy, muy avanzado y que básicamente no va a ser tan favorable para los manejos farmacológicos que se pueden dar. Entonces, la clasificación en cuanto a la enfermedad de Pompe es, tenemos un espectro clínico que va a abarcar desde una forma infantil clásica hasta una forma infantil tardía. En esa forma infantil clásica puede haber una forma no clásica que se puede salir un poco de la definición o de las características típicas, pero vamos a ver que en la clásica vamos a tener predominantemente cardiomegalia o alteración cardíaca, hepatomegalia, hipotonía y fallecimiento de forma temprana. En el caso de la forma infantil no clásica, tienen una progresión un poco más lenta. También es en el primer año. Recordemos que la forma clásica es primer año y de ahí en adelante ya es la forma tardía, que ya es un poco diferente en cuanto a fenotipo clínico. Entonces, la no clásica va a tener una progresión más lenta, pero también va a iniciar en el primer año. Y aquí la parte cardiológica no es tan severa como en el caso de la forma infantil clásica, que es la que casi siempre se nos viene a la cabeza. La forma infantil, la forma de inicio tardío es más lentamente progresiva y puede abarcar formas de inicio infantil después del año, adolescencia y ya la forma del adulto. Entonces, aquí esta imagen quiero que la veamos. No puede el médico curar bien sin tener presente al enfermo. Nunca, nunca. Esto lo tenemos que tener en cuenta. El enfermo es lo principal y es entender la semiología clínica. Va a ayudarnos a entender ese diagnóstico rápidamente y a tener un mayor acercamiento ante el tratamiento y posiblemente pues mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, estos artículos son viejitos, son del 2006, pero les voy a explicar por qué. Resulta que el tratamiento que tenemos de momento se aprobó posterior al 2006. Entonces, los estudios de historia natural que permitían ver el desenlace de estos pacientes son de antes del 2006, y estos son los dos grandes estudios que se realizaron. Son estudios donde se evaluaron por ejemplo, 133 casos de pacientes con enfermedad de Pompe. Y aquí lo que básicamente quiero que miren es cómo era el desenlace de estos pacientes. La supervivencia de estos pacientes era una supervivencia, un mal pronóstico rápido. Los pacientes nacían y progresivamente el porcentaje de supervivencia se iba reduciendo. Entonces, a los 10 meses, digamos que ya
habían muchísimos pacientes que habían fallecido y muy pocos llegaban casi a los 20 meses. En este otro estudio también que fue multicéntrico, también para evaluar historia natural, esto ya es liderado por la doctora Krishnani, que es, digamos, de las líderes mundiales de enfermedad de Pompe en Estados Unidos, y también nuevamente, ya cuando íbamos acercándonos al año, ya la mortalidad por proporción de pacientes que iban sobreviviendo iban a ser muy, muy bajita, y básicamente a los 30 meses pues ya casi todos habían fallecido, pero la gran mayoría fallecen en el primer año. Entonces tenemos una forma clásica que tiene una edad de inicio antes del año, recordemos con una mediana. Estos datos son tomados de las historias, de los estudios de historia natural, y la mediana de edad más o menos de inicio de síntomas, o por decirlo así, es de 2 meses, pero recordemos que esto puede ser incluso neonatal. Los pacientes cursan con pobre ganancia de peso, dificultades en la alimentación, con disfagia que puede ser incluso severa o difícil. La cardiomiopatía, 92% lo tenía o la presentaba. No todos tenían hipotonía, pero sí un 63% podían llegar a tener hipotonía. La dificultad respiratoria temprana también lo podían tener casi cercano al 80%, y la media de muerte en estos pacientes era casi de los 8 o 9 meses. Entonces, a los 18 meses, solo el 12% sobrevivían con ventilación y el 6.7% sin ventilación. Igual, a los 2 años, ya casi que todos requerían ventilación mecánica por la severidad del fenotipo clínico que implica la forma infantil clásica. El patrón muscular, pues básicamente es una hipotonía. Recordemos que no en todos, la mayoría sí, entonces se lo tienen que, digamos, llevar en mente que sí, sospechar ante presencia de hipotonía. ¿Y esto en qué se va a traducir? En un retraso motor. Y aquí es muy importante que recordemos la charla del doctor Blair, en la charla anterior, donde él nos enfatizaba la gran importancia del retraso motor y el seguimiento y de la vigilancia, incluso ante los desfases del desarrollo motor, con todas las escalas que él nos explicó, las evaluaciones de neurodesarrollo, tenerlas muy en cuenta para poder identificar estos chiquitos. Entonces, esa hipotonía y esa debilidad se puede traducir en retraso motor. Los pacientes cursan con hiporreflexia o arreflexia. Y generalmente hay una debilidad facial, entonces vamos a tener unas facies un poco hipomímicas, una debilidad de tronco a nivel de extremidades, entonces los niños van a tener dificultad para sostener cabeza, sentarse, para mover las extremidades. La debilidad va a ser más predominantemente proximal, predominio en miembros inferiores, y esto como lo podemos ver en un paciente pequeño, con los movimientos generales, los movimientos espontáneos tienen que ser simétricos, tienen que vencer gravedad, mover las 4 extremidades, entonces eso incluso con la simple observación lo podemos determinar. Y ya cuando son formas mucho más severas, son pacientes que tienen deformidades o retracciones incluso al nacimiento. La parte orolingual también puede estar muy débil, y esto es lo que explica la disfagia de ellos. Hasta un 49% de pacientes pueden tener macroglosia, entonces es súper importante que miremos esa lengüita de los niños siempre cuando son hipotónicos, tienen esta debilidad o este pobre repertorio de los movimientos generales. Y también, ojo, debilidad de los músculos respiratorios. Recordemos que la parte respiratoria se ve comprometida de una forma importante, y esto es porque nuestro músculo diafragma también es de los primeros que se va a afectar, así como lo vimos en esa imagen del ratoncito. Vamos a verlo en los seres humanos. Estos músculos que más se afectan de inicio van a ser principalmente estos, más el diafragma, y esto nos puede llevar a un compromiso ventilatorio grave y rápido. En la forma clásica también, como les mencioné, también existe un gran porcentaje de pacientes que tienen un compromiso cardíaco. Y aquí el compromiso cardíaco básicamente nos va a dar es una hipertrofia ventricular izquierda mayor en la pared posterior del ventrículo izquierdo, y también pues en el septum de ventrículo izquierdo. Entonces aquí, como vemos en esta imagen, entonces es importante tener una radiografía para si tenemos un paciente, y un ecocardiograma para ver si este paciente hipotónico puede cursar con una cardiopatía hipertrófica que nos pueda sugerir la presencia de enfermedad de Pompe. A nivel electrocardiográfico, lo que vamos a tener es un PR corto, y vamos a ver un hipervoltaje en todas estas derivaciones ventriculares izquierdas por esa hipertrofia que tenemos. Esta hipertrofia ventricular incluso está reportada en las ecografías de las maternas in útero. Se puede ver esta ventriculomegalia porque es bastante llamativa, y es de los signos clínicos precoces más importantes que tenemos que tener en cuenta. Esta es una imagen de una
de una pieza anatomopatológica de un paciente de 7 meses con enfermedad de Pompe. Si ustedes ven aquí, las paredes ventriculares son exageradamente grandes, hipertróficas, y esto ¿por qué? Es por ese depósito de glucógeno. Entonces este también nuevamente es la imagen del mismo paciente de 7 meses con enfermedad de Pompe fallecida. Y existen formas que no todo es como en los libros, está perfecto, todo clínicamente perfecto, no, hay unas que se salen de la regla, pero también empiezan en el primer año y se caracterizan también por tener debilidad, que se traduce en un retraso motor, debilidad de tipo proximal, entonces los flexores de cuello son un poco débiles, la cabecita se les tiende a caer, las fascias también son miopáticas. La cardiopatía aquí no es tan severa como en los pacientes de la forma infantil clásica, que son la mayoría, pero sí es importante que así no tengamos una hipertrofia tan avanzada, tan grande, o no tengamos una hipotonía tan llamativa, igual, hipotonía en algún grado de severidad, más hipertrofia cardíaca o hallazgos a nivel cardiológico, pensar en enfermedad de Pompe. Estas caritas nunca se les deben olvidar, esas son fotos de pacientes con enfermedad de Pompe, y si ustedes ven, esto puede ser variable, hay formas clásicas, entonces de un paciente de forma clásica, vemos un poco de macroglosia, cialorrea, nuevamente en esta paciente con la sondita pues por su disfagia, macroglosia, la boca entreabierta por su macroglosia y su debilidad orolingual también, y en estos chiquitos digamos que no es tan evidente, pero si ustedes le ven, las fases sí son un poco inexpresivas, miopático, con la boquita en tienda de campaña, entreabierta, y pues obviamente es variable también en algunos niños, en los niños, pero siempre estas caritas no se les pueden olvidar. Existen formas ya, la forma del inicio tardío, como les mencioné, es aquella que empieza después del año de vida y abarca la forma de la infancia, de la adolescencia y la forma del adulto. Ya esto es una miopatía lentamente progresiva que la mayoría cursa sin cardiopatía, o la cardiopatía pues es más bien leve. Aquí dentro de este está el Pompe juvenil, que el Pompe juvenil está ya después del primer año y antes de los 18 años. Entonces, esta también es muy importante, porque casi siempre que pensamos en Pompe pensamos en la anterior, en la forma clásica, en la forma de la hipertrofia cardíaca, la hipotonía y la debilidad, pero ojo, esta es la que está más subdiagnosticada y la que tiene más retraso en diagnóstico. Más o menos el retraso diagnóstico en los estudios de historia natural, incluso de actualmente los estudios también, algunos países todavía la conserva, pero un retraso diagnóstico incluso de 10 años en cuanto a enfermedad muscular, que de esa fibra que ya hemos visto que progresivamente se va deteriorando, eso es bastante, porque recuerden que el tiempo es músculo, y si nos demoramos 10 años, vamos a tener un paciente muy comprometido cuando ya queramos hacer algo y abordarlo. El predominio de debilidad aquí de estos pacientes es más de cinturas, y cuando hablamos de cintura incluimos todos los músculos de la cintura escapular que no me permiten subir los brazos, hacer extensión, abducción de miembros superiores, y los músculos de la cintura pélvica, que son todos los músculos de la cadera, por decirlo así. Y esta debilidad va a ser lentamente progresiva, generalmente iniciando desde los 2 a 3 años de vida. Y estas formas pueden llegar a ser oligosintomáticas, y por eso es que tenemos un retraso diagnóstico tan grande, donde vamos a tener un aumento en las enzimas musculares, intolerancia al ejercicio sin debilidad, y esta intolerancia al ejercicio es que mi paciente empieza a hacer ejercicio y se cansa rápidamente, y empiezan a tener mialgias, que son dolor muscular, calambres, que son básicamente síntomas muy frecuentes en los niños o en los pacientes de Pompe juvenil. Pero en ellos también tenemos ese compromiso diafragmático del que hablábamos anteriormente. Entonces aquí, cuando se evalúan los pacientes con Pompe de inicio tardío, vamos a tener que esa debilidad diafragmática pues va a verse reflejada en la espirometría que se debe realizar tanto sentado como en decúbito supino. Y cuando tenemos ya una debilidad, una capacidad vital, una diferencia de un mayor, de que cae desde sentado a decúbito supino, cuando cae más del 20%, ya estamos hablando de una debilidad diafragmática que hay que tener en cuenta como un hallazgo sugestivo de enfermedad de Pompe. Y obviamente ya si tenemos una capacidad vital severa, pues reducida más del 60%, pues ya vamos a tener
sugerencia de que hay un trastorno del sueño asociado a una enfermedad neuromuscular y es importante en ese caso que descartemos que no sea una hipoventilación alveolar nocturna. También lo que nos puede ayudar acá en estos pacientes, por ejemplo, es la capnografía, que la capnografía está alterada por también esa debilidad diafragmática, y pues la evaluación del PIN y PEN, que en el caso del PIN y PEN generalmente está disminuido menor a 60, y sobre todo cuando hay debilidad diafragmática, ese PIN va a estar un poco más aumentado y con un PEN normal. Entonces acá esto es una ilustración de un esquema de los de historia natural de enfermedad de Pompe, donde vemos que incluso estos son pacientes de late onset, de inicio tardío, que pues básicamente el predominio es adulto, ¿no? Pero podemos tener pacientes adolescentes, que son estos de aquí abajo, donde incluso pueden llegar a usar ventilación artificial, ventilación mecánica, incluso desde la adolescencia, por la presencia de esa debilidad diafragmática temprana que pueden llegar a tener nuestros pacientes. Nuevamente, el diafragma, ojo con este músculo que no se nos puede olvidar, niños que se cansen rápido ante el ejercicio, niños que digan que sienten calambres, niños que se caigan con frecuencia, que niños que tengan calambres y dolores muscular piensen en enfermedad de Pompe. Este es un artículo que nos muestra un poco la distribución de la debilidad muscular y las características clínicas de los fenotipos ya de la infancia o un poco más de inicio tardío, 31 pacientes de Bélgica, donde se evaluaron las características clínicas. Entonces, el 71% de estos pacientes tenían hiporreflexia o arreflexia. O 58% de ellos tenían dificultad para levantarse, tenían dificultad en los flexores de cuello en un 55%, y pues esta es la distribución a nivel de los músculos más comprometidos, que esto lo vamos a ver un poco más adelante en las siguientes diapositivas. Estos son también de la parte de la historia natural de un grupo de pacientes holandeses, donde describen cuáles eran los principales motivos de consulta. Aquí está dentro del percentil 10 y percentil 90, pero nos vamos a centrar en el percentil 50. Y aquí las grandes dificultades, digamos, para estos pacientes, por ejemplo, eran problemas para correr, 31 pacientes, pacientes que tenían dificultad para subir escaleras, por ejemplo, para levantarse de la silla, para incorporarse, problemas para caminar, para vestirse, por ejemplo, para peinarse, todo eso, para ir al baño, por ejemplo. Necesitaban ayuda para caminar, requerían uso de silla de ruedas y requerían ventilación artificial. Básicamente estos problemas de la vida diaria, de que se me dificulta levantar los brazos, se me dificulta subir escaleras, no me puedo levantar bien del suelo, no me puedo levantar bien de la silla, se caen con frecuencia, son síntomas que ustedes tienen que tener en cuenta, y de pronto no llegar a decir, no mamá, esperemos que de pronto es que el niño es torpe, no, esperemos que el paciente de pronto tiene un trastorno motor, esperemos que vaya mejorando, no. Tal como lo dijo el doctor en la charla anterior, es muy importante escuchar esas alertas siempre de la familia, donde podamos tener un desfase o que algo no anda bien, estudiarlo. Es simple el abordaje, pedir una CPK, y si esa CPK está un poco elevada y tenemos un patrón de debilidad que va a ser un poco lo que ya les voy a mencionar, pensar en enfermedad de Pompe. Entonces, este es el espectro clínico. Nuevamente podemos tener la forma clásica, pero la forma no clásica o la forma de inicio tardío es una forma que podemos tener incluso hasta la adultez. Pero este grupo etario es el que más se retrasa en cuanto a diagnóstico porque no lo pensamos, porque son síntomas muy oligosintomáticos y síntomas que se pueden confundir con muchas cosas, pero tenemos que pensar en enfermedad de Pompe. Estos algoritmos nos permiten identificar cuáles son aquellos pacientes que pueden llegar a tener esta posibilidad de enfermedad de Pompe. Entonces, pacientes que hayan tenido, por ejemplo, retraso motor, inicio temprano, sostén cefálico tardío, mayor a los 4 meses, dificultad para caminar, caídas frecuentes, dificultades en la marcha, que vean ustedes que camina raro, que camina como un patico, por ejemplo, o que camine raro, evaluar músculos, evaluar si tiene debilidad. Dificultad para hacer deportes. Esta queja es muy frecuente en los padres, que mi niño se cae, que mi niño se le dificulta. Pensar y evaluar, en caso de que tengan estos síntomas, evaluar si hay debilidad muscular. Dificultad para subir escaleras. Ojo, debilidad que se traduce en debilidad proximal. Dificultad que se traduce en debilidad proximal. Si tenemos estos síntomas, ¿sí?, asociado a
CPK con un valor de 500 a 3000, por ejemplo, LDH entre 450 a 2800 y transaminasa, sobre todo la AST, perdón, entre 70 y 500, pensar en que podemos tener puntos para pensar en una enfermedad de Pompe. Sí, al evaluar los músculos tenemos compromiso de los flexores de cuello, de los glúteos, de iliosoas, que es el que nos va a permitir levantarnos de la silla, subir escaleras, del bíceps, que nos permite, por ejemplo, agarrar cosas, de los deltoides, que nos van a permitir peinarnos o elevar los brazos, signo de Gowers, que cuando nos levantemos del suelo, esa dificultad para levantarse del suelo y el niño empieza a escalar en el suelo, en los músculos, y ahí finalmente se incorpora, eso es el signo de Gowers. Y si además tenemos una escoliosis de una causa no determinada, por ejemplo, estos signos de acá son mucho menos frecuentes, pero también si tenemos esto, más escoliosis, una diarrea persistente no infecciosa que persiste, pensar también como formas atípicas de enfermedad de Pompe. Incontinencia urinaria, que algunos artículos han reportado en un 20% también presente asociado a estos síntomas, pensar en enfermedad de Pompe. Y si tenemos una reducción de la capacidad vital forzada también, menos del 80%, empezar a estudiar, hacer esa espirometría en decúbito supino y sentado y en decúbito supino para mirar si hay una caída a nivel de diafragma, de capacidad vital para determinar una debilidad diafragmática. Entonces, estos pacientes son los que tenemos que pensar en una enfermedad de Pompe. Nuevamente, los hallazgos clínicos que ya les mencioné, y aquí este código QR es el que van a ustedes a encontrar, que también pueden ustedes escanear perfectamente para tener eso en sus celulares y poder escanearlo y poder hacer la valoración con los signos clínicos que ustedes se vayan a ir encontrando. Todavía, es más en adultos, pero es importante conocerlo porque recuerden que parte del fenotipo de inicio tardío incluye las formas del adolescente y de la infancia, y el adolescente puede tener síntomas que se parecen mucho a la forma del adulto. Entonces, ¿por qué? Hay reportes de casos donde muestran que no solamente es la debilidad de la lengua, sino también la acumulación selectiva de algunas zonas del genio gloso, de los músculos de la lengua, de depósitos de glucógeno. Entonces vamos a tener asimetrías a nivel linguales que pueden parecerse como a tumoraciones a nivel lingual. Por ejemplo, en esta imagen vemos claramente esta simetría a nivel lingual acá en una paciente con enfermedad de Pompe. Este paciente sí es mucho más joven y se ve también nuevamente este paciente había sido identificado o diagnosticado, perdón, inicialmente como un tumor de lengua. Pero cuando se exploró y el médico, el cirujano de cabeza y cuello, evaluaron otros síntomas, se encontró pues que el paciente hay un poco de debilidad, neurología ya encuentra francamente una debilidad, pero miren la lengua como la asimetría que tenía. Y ya en la resonancia se podía ver una hiperintensidad a nivel de músculos de la lengua que se correlacionaba con este hallazgo semiológico que se había encontrado en el paciente. Y en la resonancia musculoesquelética, pues digamos que se ha usado principalmente para seguimiento y en investigación, y se ha observado pues que en los músculos, hay músculos que principalmente se van a afectar de inicio, que son los paraespinales, los músculos de la lengua, los músculos de la cintura pélvica, principalmente a nivel de psoas. ¿Y qué es lo que se ve en los músculos? Esto es un corte axial a nivel de muslo, aquí no estamos evaluando, digamos, ninguno de estos, pero quiero que vean que en los cortes en T1 lo que se va a observar es una infiltración grasa, una hiperintensidad, donde hay un compromiso a nivel de músculo, un daño muscular. Entonces, estos músculos son los que principalmente tendríamos que evaluar. Hay unas secuencias que se utilizan, la principal es la T1, se hace cortes axiales para evaluar ya, digamos, otras secuencias a nivel de resonancia musculoesquelética como un STIR, por ejemplo, nos permitiría ver diagnósticos diferenciales si hay edema o inflamación en el caso, por ejemplo, de las miositis o miopatías inflamatorias, y ya, bueno, digamos que eso es lo principal, el T1 axial. Y a nivel, pues, se puede hacer corporal total mejor para que nos abarque todos los músculos paraespinales, los músculos de la cintura pélvica, todos los músculos que necesitamos abordar. Y en formas también de inicio tardío se ha visto esto que es las aortopatías o disección aorta o, digamos, aneurisma, dilataciones aneurismáticas secundarias a depósito de glucógeno también. Esto es, digamos, un artículo en ratones, pero esto también se ha descrito en seres humanos, donde hay histológicamente depósitos de glucógeno, ¿sí? A nivel de la pared del vaso, de los vasitos. Entonces acá,
Estas son las menos, nuevamente los signos menos frecuentes, pero que hay que tenerlos en cuenta. La escoliosis, una escoliosis que no tiene una causa aparente. Estos, la verdad, no lo he visto en ningún paciente yo, dentro de los que yo he llegado a ver, pero están descritos. Me llama la atención mucho la incontinencia, que lo han descrito hasta un 20%, pero yo la verdad en los que yo he visto nunca lo encontré o nunca recuerdo que hayan tenido esto. Pero la capacidad vital forzada sí, porque el diafragma es de los principales músculos que se afecta. Entonces, ¿quiénes pueden estar frente a un paciente con enfermedad de Pompe? Pues muchas especialidades, estas especialidades. El gastroenterólogo, porque puede tener transaminasas elevadas, el cardiólogo por la parte cardíaca, el reumatólogo, porque muchos llegan por las mialgias, pero piensan inicialmente que son artralgia, entonces llegan al reumatólogo y el reumatólogo ahí les empieza a abordar con la CPK, el neumólogo por esa dificultad respiratoria, el fisioterapeuta por un retraso motor, el niño que le están haciendo terapia si no mejora, el ortopedista por la escoliosis, es decir, muchas especialidades. Y ya finalmente lo derivan a neuropediatría y estudio genético. Esta es una mnemotecnia que, digamos, lo vi en algo y la adapté para enfermedad de Pompe porque quiero que se la lleven en mente para que nunca se les olvide. Entonces, la base es muscle, en inglés, músculo, que nos permite tener y recordar miocardiopatía, marcha inusual, dificultad respiratoria, debilidad respiratoria severa, sobre todo en el caso, pues por el caso de la debilidad diafragmática, CPK aumentada, ¿sí? Bajo tono y fuerza muscular por la hipotonía y la debilidad que tienen ellos, que nos conducen finalmente a un temprano diagnóstico de enfermedad de Pompe, y esto no se les puede olvidar nunca. Cuando tengamos unos hallazgos clínicos sugestivos, lo que vamos a hacer entonces es pedir el estudio de la actividad de esa alfa-glucosidasa en papel de filtro. Esto se hace en leucocitos y la tenemos, y es posible hacerla a través de Sanofi. Ya les muestro nuevamente la aplicación para que ustedes lo hagan incluso desde sus celulares. Y ya a partir de la actividad alfa-glucosidasa que miremos si está disminuida en rango anormal, entonces ahí pediríamos el estudio del análisis molecular del gen. Si ya nos sale positivo, pues tenemos un POMPE confirmado. Y si es negativo, hay que evaluar, buscar otras enfermedades neuromusculares dentro de los diagnósticos diferenciales. Ojo, en pacientes que son neonatos es muy importante tener en cuenta nuevamente el tiempo. El tiempo es oro y como fallecen tan rápido, es muy importante que si ustedes tienen un índice diagnóstico, si es un niño que ustedes piensan que puede tener POMPE, pidan inmediatamente la alfa-glucosidasa con el análisis molecular. Eso también lo pueden hacer a través de Sanofi. Es muy fácil. Ya les muestro a través de cómo lo pueden hacer. Pero es importante tener en cuenta cuando tengamos esa actividad enzimática, porque esa actividad enzimática en algunos estudios, sobre todo a nivel de los POMPE más infantil, está correlacionado esa actividad enzimática residual con los fenotipos obviamente severos. Cuando tengo mutaciones deleterias o truncantes, esa actividad enzimática va a estar casi menos el 1% o cercana a cero, y por lo tanto esto va a tener unas implicaciones a nivel de tratamiento. Pero en las formas más tardías del adulto, la actividad enzimática va a estar parcialmente afectada, entonces podemos tener actividad enzimática residual de incluso 2, incluso hasta el 40, 50%. ¿Y esto en qué me puede afectar a mí el tratamiento? Que resulta que cuando yo voy a dar un tratamiento y me sale positivo el paciente, yo debo establecer este status CRIN. Y el CRIN es una... son las siglas en inglés de Cross-Reactive Immunological Material, que son todos los anticuerpos contra contra la enzima que vamos a tener en nuestros pacientes. Si tenemos una mutación que es truncante, mi cuerpo nunca ha estado expuesta a ella, no hay una ausencia completa de la actividad de la alfa-glucosidasa, entonces cuando vayamos a hacer la terapia enzimática, que ya les voy a explicar, tenemos una carencia nata de la respuesta inmunológica. Entonces, cuando vayamos a hacer la terapia enzimática, nuestro cuerpo va a generar o a desarrollar esa respuesta inmunológica y va a destruir la enzima, entonces nos altera el tratamiento. Cuando tengamos ese CRIN, pues es importante, cuando tengamos un paciente diagnosticado, evaluar ese status CRIN. Eso también lo podemos hacer a través de Sanofi para poder empezar ese tratamiento. Y si hay un status CRIN que es negativo, tenemos que empezar un tratamiento de tolerancia inmunológica previamente, que se realiza con rituximab, metotrexate e inmunoglobulina.
Esta es la aplicación que ustedes la pueden bajar en sus celulares, diagnóstico EDL. Entonces aquí ustedes pueden hacer la generación de solicitudes, ya sea si van a pedir el análisis enzimático, el estudio de alfa-glucosidasa en papel de filtro, o si van a pedir, si es un neonato que ustedes digan, necesito saber sí o sí la mutación, si lo tiene, estoy muy segura de que lo puede tener, piden de una vez el análisis molecular y ahí lo pueden hacer rápidamente a través de esta aplicación. Deben mandar los datos entonces ahí les piden que creen un usuario y una contraseña y luego ustedes les contestan y ya les dan su usuario y su contraseña para que puedan hacer la solicitud del estudio. En cuanto a tratamiento, pues esta es la línea de tiempo, se han venido desarrollando hasta en 2010 ya, en el 2006, perdón, ya se aprueba el FDA de Miozyme, que es el tratamiento de reemplazo enzimático de estos pacientes con enfermedad de Pompe. Y pues a partir de él han ido haciendo estudios de extensión y en el momento pues ya hay estudios donde ya han tratado de mejorar esa terapia de reemplazo enzimático que busca pues mejorarla y optimizar la respuesta clínica en los pacientes. Incluso también está en curso para enfermedad de Pompe una terapia génica pues que está ya en fase 2. El manejo multidisciplinario, ya cuando diagnosticamos un paciente con enfermedad de Pompe, es la base de todo esto. Yo siempre les digo, en enfermedad neuromuscular el manejo multidisciplinario es el pilar de tratamiento. Ningún tratamiento enzimático, ni ninguna terapia génica, ni ningún otro tratamiento va a mejorar o va a ser efectivo si no tenemos un manejo multidisciplinario perfecto y bien establecido, donde esté un terapeuta, un respiratorio, neumólogo, nutricionista, el cardiólogo, todos haciendo un seguimiento, el neurólogo, un seguimiento clínico, el fisiatra de ese paciente con enfermedad neuromuscular. Y la terapia de reemplazo enzimático es esta. La dosis es 20 miligramos por kilo cada 2 semanas y lo que hace aquí es activar o reemplazar básicamente esta enzima que no funciona, que es la alfa-glucosidasa, para que no se acumule el glucógeno en nuestros músculos. Estas son las recomendaciones para inicio de tratamiento, a quienes se debe empezar tratamiento. Nosotros la forma infantil, todas las formas infantiles las debemos tratar tan pronto las diagnostiquemos. Pero si tenemos un paciente presintomático sin unos signos clínicos objetivos, pues es importante evaluarlo cada 6 meses para ver si tiene debilidad proximal y si hay alteración en la función pulmonar. Tan pronto encontremos una debilidad proximal y una alteración en la función pulmonar, empezamos tratamiento. Y si tenemos un paciente asintomático con signos con signos objetivos, con signos objetivos, por ejemplo, ya que tenga algún grado de debilidad, obviamente, o disminución de la capacidad vital, pues obviamente empezar el tratamiento. Sí, pues obviamente tenemos un paciente muy sintomático, pues también empezar el tratamiento independientemente tenga o no tenga ventilación no invasiva. Y si es un paciente que tiene síntomas severos, que es un paciente en silla de ruedas o con ventilación invasiva, se sugiere tratar por un año y reevaluar. Esa reevaluación va a ser dirigida y realizada en una junta, debe ser realizada en una junta multidisciplinaria para evaluar si hay o no mejoría. Si no hay mejoría, se suspende el tratamiento, pero si hay una estabilización o el paciente mejora, cuando hablo de estabilización, es que estemos bien clínicamente, no hay un deterioro ni debilidad muscular ni en la función pulmonar, se debe continuar. Este es el seguimiento de la enfermedad de Pompe infantil. En los pacientes de Pompe infantil, como son pacientes que tienen un compromiso cardíaco bastante complejo, bastante severo, se sugiere hacer un seguimiento muy estrecho a nivel de ecocardiograma, electrocardiograma, y el seguimiento se sugiere hacer durante el primer año, durante los primeros 6 meses mensual y ya posteriormente cada 3 meses. También es importante esto, que la pulsoximetría se debe realizar sentado y se debe realizar acostado, al igual que la espirometría, como les mencioné. Si son niños muy pequeños, pues como no podemos hacerle la espirometría, pues obviamente por la edad, hacer una polisomnografía, y esa poli debe ser siempre con capnografía para evaluar cómo está esa retención de CO2 que nos pueda sugerir una debilidad diafragmática o un compromiso neuromuscular diafragmático. En los de Pompe tardío, entonces ya digamos que el seguimiento es un poco digamos, más distante, 3 meses, 6 meses, o sea, cada 3 meses. Y se debe, pues obviamente, evaluar también con escalas funcionales en los estudios y en los seguimientos. Se debe hacer prueba de 6 minutos, que es una prueba que se hace para mirar cuánto camina nuestro paciente durante 6 minutos.
se hacen pruebas cronometradas, entonces se mide el tiempo que el paciente se demora en levantarse del suelo, se demora en subir escaleras, en bajar escaleras, en caminar 10 metros. Se debe mirar la capacidad vital, por supuesto, por lo del compromiso diafragmático, y el seguimiento ecocardiográfico y electrocardiográfico se sugiere hacer anual. En ellos, pues digamos que la alteración cardíaca no es tan prevalente como en los más chiquitos. Y esto es lo que ha mostrado la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, esto es una imagen del consenso, pues una imagen de donde se han tomado de estudios que se han visto pues estabilización y mejoría a nivel del test de marcha en 6 minutos. Entonces estos son pacientes que se trataron y estos son pacientes placebo. Los pacientes tratados pues mejoran significativamente el test de marcha en 6 minutos, en este caso con respecto a placebo más de 28 metros. Y en el caso de la capacidad vital, la parte pulmonar, los estudios lo que muestran es que también hay una mejoría en el puntaje de la capacidad vital forzada en los pacientes tratados, con aumento de más de 1.2% con respecto al predicho de la capacidad vital forzada. A largo plazo, esto es un estudio que se realizó en Taiwán. Resulta que Taiwán fue el primer país que estableció el screening neonatal para enfermedad de Pompe. Se han sumado varios países a nivel europeo, nosotros no lo tenemos, pero ellos hicieron un estudio donde evaluaban la respuesta pronóstica a largo plazo de los pacientes tratados que habían sido identificados por tamizaje neonatal. Durante el 2005 al 2011 tenían 10 pacientes identificados en ese tamizaje y eran, digamos, mutaciones reportadas para inicio, formas infantiles. Y como eran formas infantiles, entonces, pues obviamente aquí lo importante es evaluar función pulmonar, por supuesto, supervivencia, porque se mueren muy rápidamente, y obviamente la parte cardiológica. Entonces, la media de inicio de tratamiento para ellos fue de 16 días. La CPK vieron que inicialmente bajaba, pero después tenían un nadir más o menos desde los 6 meses, pero esto, digamos, ya cuando íbamos a evaluar a nivel de supervivencia, entonces vemos pacientes que los pacientes, estos son pacientes de historia natural, los que están en azulito, estos son pacientes tratados, ¿sí? Y estos son los demás pacientes, pues, del screening en general, que no tenían enfermedad de Pompe. Estos son los casos y estos son los casos tratados de ellos y estos son los comparaban con historia natural. Si vemos los pacientes de historia natural, entonces, en cuanto a supervivencia, fallecían supremamente rápido. Entonces, lo que vimos en la historia natural previamente al inicio de nuestra charla. Aquí los de ellos fallecían casi a los 2 años, la mayoría, pero aquí vemos que los pacientes tratados tenían una supervivencia incluso a los 125 meses, pues, vivían casi la gran mayoría. La supervivencia libre de ventilación, nuevamente también tuvo un impacto grande. Los pacientes estos azulitos son los que se comparan con los de historia natural y estos son los tratados. Entonces, varios pacientes pues no requirieron, un porcentaje pues de pacientes no requirieron ventilación, mantuvieron pues su ventilación de forma independiente, digamos que no un porcentaje como más o menos el 30-40%, ya a los 50-60 meses. Y lo más llamativo para ellos era el índice de masa ventricular izquierda. Entonces esto es una imagen donde nos muestra el índice de masa de ventrículo izquierdo, que lo normal es un valor de 60 gramos por metro cuadrado y la media de ellos era 122 gramos por metro cuadrado antes de empezar el tratamiento enzimático. Pero lo llamativo fue que a partir de los 3 meses empiezan a ver que ese índice de masa de la pared de ventrículo izquierdo empieza a disminuir su tamaño y progresivamente se estabiliza completamente siendo incluso menor a 65, o sea, llegando al valor de la normalidad. Entonces, en esta imagen vemos paciente con cardiomegalia reciente, en el recién diagnóstico, y a los 3 meses se va reduciendo de tamaño, siendo ya a los 12 meses un corazón, digamos, estructuralmente o cercano a lo normal. En cuanto a la parte, a la parte motora, a los 63 meses todos podían correr y caminar rápido. Algunos pacientes mostraron, digamos, caída en la puntuación de la escala PDMS-2, que es una escala para evaluar motricidad gruesa. Sin embargo, a los 63 meses, digamos que la capacidad, a pesar de que caían los puntajes, podían tener la capacidad de correr y caminar rápido.
En la escala de motricidad fina les fue muy bien, podían, digamos, tuvieron una estabilización, incluso una mejoría a los 72 meses. Lo llamativo para ellos sí fue, digamos, que muchos sí tenían dificultad en el lenguaje, en esto no hubo tanta mejoría, y pues era una disartria flácida por la dificultad a nivel de los músculos, la fuerza de los músculos orolinguales que, digamos, dificultaba la parte del lenguaje, y en ellos no tuvieron tanto, no puse acá, pero el porcentaje de pacientes con requerimiento de sonda no fue tan significativo como en este otro estudio. En este otro estudio vieron que efectivamente la respuesta a nivel de músculos orolinguales es variable. En estos pacientes, este es un paciente que realizaron en Holanda también, donde se hacía se evaluó la respuesta en pacientes a nivel de debilidad en los músculos faciales y a nivel de músculos de cavidad orolingual, y se encontró pues que los pacientes, estos son los pacienticos que vimos inicialmente, nuevamente el fenotipo, y esto ya es cuando son tratados. La evaluación se realizó 4 años después de empezar el tratamiento, la media, perdón, de evaluación, con un rango de 7.7 meses a 12.2 años de la edad de los pacientes, y encontramos que en este grupo de pacientes sí hubo una debilidad, digamos, en muchos de ellos. Incluso fue una respuesta variable, algunos sin requerimiento de sonda, otros con requerimiento de sonda y requerimiento de gastrostomía, incluso teniendo un tratamiento. ¿Y esto a qué lo piensan ellos que puede ser secundario? La debilidad o la respuesta variable a nivel de los músculos aquí orolinguales, a que de pronto hay una menor llegada de esa terapia de reemplazo enzimático a nivel de estos músculos. Sin embargo, no sucede en todos los pacientes. Muchos tienen muy buena respuesta, incluso logran no tener disfagia. En este estudio en el ENVASI, ya como se ha logrado ver, digamos que la respuesta puede llegar a ser variable en algunos pacientes, se evaluó cómo era esa reducción. Esto es reciente, se publicó, se reclutaron pacientes desde el 2011-2013, pacientes con formas tardías, para mirar cómo era la respuesta a nivel histológica con respecto a la terapia de reemplazo enzimático. Y lo que se buscaba evaluar era cómo se reducía histológicamente, pero también cómo respondía, digamos, hacían un análisis cualitativo de la biopsia, si había depósitos de lípidos, si había reemplazo vacuolas, autofágicas. También se evaluaron a nivel respiratorio las evaluaciones funcionales, respiratorias y a nivel de resonancia. ¿Qué es lo importante aquí revisar? Que la respuesta, digamos, en 2/3 de pacientes, muy buena, perfecta, muy bien, pero hay unos pacientes que no responden tanto, y eso tiene que ver mucho en qué momento empecemos el tratamiento. Porque recuerden esa diapositiva inicial donde veíamos un glucógeno que estaba en el citosol y otro que estaba en el lisosoma. ¿Cuándo? Estas son lisosomas y estos son glicógeno citoplasmático. En los pacientes que se empezaba un tratamiento ya con depósitos de glicógeno citoplasmático, veíamos que efectivamente post tratamiento esas lisosomas con glicógeno se iban desapareciendo, pero el glicógeno citosólico no tanto. Este es glicógeno citosólico que va a disponerse en el sentido de la fibra muscular. Entonces la terapia, cuando ya ha avanzado mucho la enfermedad y está el depósito citoplasmático allí, a veces no alcanza a llegar lo suficiente, no quiere decir que no llegue, pero no llega lo suficiente como si lo empezamos antes de que el paciente esté tan deteriorado. Por eso es la importancia del diagnóstico precoz. Sin embargo, nuevamente tenemos una respuesta estadísticamente significativa en el incremento del test de marcha en 6 minutos, es decir, un aumento o un incremento en el puntaje con respecto a lo basal y con respecto al posterior a los 6 meses, porque eso se evalúa a los 6 meses, pero también el porcentaje de la capacidad vital también continúa aumentando, más o menos algo parecido a lo que venían los estudios iniciales, un punto 1.8 puntos con respecto al porcentaje del valor predicho. Y la nueva era de la enfermedad de Pompe viene con muchas cosas interesantes. Resulta que este año, en junio del 2020, se presentó el resultado del COMET, que el COMET es el estudio, el fase 3 de
una mejora de la alfa-glucosidasa. Se mejoró la terapia enzimática tratando de que pudiéramos llegar a esas zonas donde no habíamos podido llegar tan bien, digamos, y que tuviéramos un mejor impacto, o digamos, mejorando mucho más lo que ya veníamos trayendo previamente. Entonces, esto se presentó en junio del 2020, todavía no han sido publicados, pero está en Clinical Trials, que uno lo puede revisar, y entonces busca evaluar, lo que hizo pues es evaluar la aval-glucosidasa alfa, que es la que está, la terapia de reemplazo enzimático de última generación, y se comparó con la que traíamos, que se llama Lumizyme, que comercialmente es Myozyme, que es la que le aplicamos a los pacientes, y se busca evaluar si era mejor el efecto, o al menos no inferior con respecto a la que ya traíamos previamente, y se comparó con la fuerza muscular, se evaluó la función pulmonar, se evaluó la calidad de vida de los pacientes. Se reclutaron 100 pacientes mayores de 3 años, incluían todas las formas todas las formas de inicio tardío, incluyeron niños entonces, y se agruparon aleatoriamente en grupo de Lumizyme o Myozyme, y el grupo nuevo de la aval-glucosidasa alfa. Se evaluó inicialmente 49 semanas, a las 12 les dio la misma dosis, se conservó 20 miligramos por kilo cada 2 semanas, y ya lo que se observó en estos pacientes era que, recuerdan que veníamos de un incremento en el puntaje de la capacidad vital que más o menos era 1.2 a 1.8, pues aquí el porcentaje predicho de la capacidad vital aumentaba incluso más de 2.4 puntos registrados en este estudio, que es mayor a lo que veíamos previamente con Myozyme, que va a ser, que es evidente a partir de más evidente desde la semana 13. Y en los puntajes a nivel de test de marcha en 6 minutos también, digamos, tuvo un mejor impacto que en el grupo de aval-glucosidasa alfa con respecto al Lumizyme, aumentando más de 3 puntos en cuanto a la marcha. Y ustedes dirán, ¿qué es esto con respecto a la marcha? Esto implica muchas cosas. Esto implica que mi paciente pueda ser independiente en casa, que mi paciente pueda ir al colegio, que mi paciente pueda ir al baño, que mi paciente no requiera tanto de mi mamá para hacer sus actividades de la vida diaria. Es decir, esto ayuda muchísimo en calidad de vida y en funcionalidad e independencia de los pacientes. También se evaluó con dinamometría la fuerza muscular, teniendo buen impacto en cuanto a fuerza muscular, las habilidades motoras. Tuvo un perfil de seguridad similar al de Lumizyme o Myozyme, y con base a esto también se han desarrollado también estudios de extensión de evaluación de aval-glucosidasa alfa, que es el NeoX, que se está, lo podemos revisar también en Clinical Trials. No me voy a detener mucho en esto, pero lo que quiero que vean es que vamos mejorando esa terapia de reemplazo enzimático. Y está el Mini-Comet, que es para niños pequeños, ya es Mini-Comet, es básicamente la evaluación de esa aval-glucosidasa alfa, pero en niños pequeños, en fenotipos de inicio infantil. El Mini-Comet sí no va en fase 3, sino en fase 2, pero esperemos que tenga un buen impacto como lo ha tenido el Comet en pacientes. También vienen muchas otras terapias, dentro de las cuales, como otras enfermedades neuromusculares, también viene la terapia génica, pero esta sí está un poco más atrás. Apenas estamos en un fase 2 con adenovirus modificado, y aquí lo que se hace es utilizar un virus, se elimina esa carga viral y se utiliza, digamos, esa carcasa del virus, y se incluye ese gen, o sea, el gen GAA dentro del virus, para evitar obviamente que tengamos la virulencia del virus nativo, la reacción inmunológica y bueno, todo este tipo de cosas. Entonces, a través de ese vector se inyecta en el paciente de forma endovenosa, y lo que se hace y lo que se espera obviamente es que el paciente tenga una mejoría significativa y no requiera pues una aplicación, sino que sea una aplicación única y sostenida. Bueno, aquí tengo unos casitos clínicos, aquí rápidamente. Tenemos un paciente con, no sé qué tanto tiempo tengo para casitos clínicos, Angélica. Este es un paciente Doctora, varón. todavía tenemos 30 minutos más Bueno, aproximadamente. rápidamente, listo. Entonces, ese es un varón, estos son pacientes que yo vi el año pasado durante mi formación neuromuscular. Afortunadamente, digamos, mis maestros les gusta que podamos aprender estos casos, y nos han facilitado o me han facilitado para que yo les muestre un poco del impacto que pueden llegar a tener estos niños con el tratamiento.
Este es un paciente que nos llamaron a ver a las 12 horas de vida en neonatos. Sin embargo, ya su familia la conocíamos porque es una familia, su familia es natural de Marruecos, pero tiene el paciente tenía una hermanita de 7 años que ya tenía identificado enfermedad de Pompe, ya estaba en terapia de reemplazo enzimático y tenía esta mutación que ha sido reportada y pues que tiene un CRIM positivo. Entonces, este paciente, como tiene CRIM positivo, no era necesario hacerle la terapia de tolerancia inmunológica antes del tratamiento, sino que se le podía administrar sin problema. En la eco prenatal ya se veía que tenía una miocardiopatía hipertrófica, al igual que una fisura palatina, pero pues esto no tiene nada que ver con la enfermedad de Pompe, pero sí la miocardiopatía hipertrófica. Entonces se hizo el diagnóstico genético prenatal y se confirma obviamente la misma mutación de su hermana en homocigosis y se hace una cesárea a las 38 semanas. Entonces este es el árbol genealógico de esta familia, eran consanguíneos, familia marroquí. Y resulta que, bueno, entonces encontramos este paciente en neonatos. Vamos a ver este paciente en neonatos. Tenemos un paciente con el labio leporino que les mencioné, con un soplo sistólico, no tenía hepatomegalia, que nos llamaba mucho la atención porque uno pensaría, bueno, un neonato, pompe neonatal, he leído que tiene hepatomegalia. No tenía hepatomegalia. Pero lo más llamativo y que nos dejó bastante sorprendidos fue, yo también pensé encontrar un niño súper hipotónico, muy débil, pero no, este chiquitico tenía movimientos generales fluidos, con una hipotonía muy leve a nivel de maniobra de tracción. Cuando hacíamos tracción, una leve hipotonía axial que en realidad yo pienso y todos llegamos a la conclusión que fue más porque lo vimos con los ojos ya de Pompe, pero en realidad es que no era hipotónico en realidad. Los reflejos eran normales, es decir, aquí también se salía esta regla, no tenía reflexia ni hiporreflexia, tenía unos reflejos normales. Y aquí es muy importante esto porque si nos encontramos un paciente así, nosotros porque sabíamos que tenía Pompe, que su hermana tenía Pompe y que este niño pues ya tenía Pompe, pero si nos encontramos un paciente con estas características, la verdad se nos puede pasar desapercibido si no tenemos en cuenta lo cardíaco. Miren que aquí lo cardíaco lo tenía, pero la parte de la hipotonía y la debilidad no era tan llamativo. Entonces, estos niños, así no tengan la debilidad y la hipotonía, piensen en enfermedad de Pompe, así lo llamativo sea lo cardíaco. Entonces, tenía los hallazgos a nivel de hipertrofia cardíaca y también la analítica sanguínea pues tenía su CPK elevada, 934, y aquí le puse que precaución, sabemos que él tiene Pompe, pero es importante evaluar con precaución la CPK en los neonatos porque durante la primera semana, por todo lo del trauma, por todo lo que implica nacer, por el parto y todo esto, la CPK puede estar elevada, pero elevada más o menos en un rango que no, más o menos promedio menos de 1000, pero se puede mantener la primera semana. Entonces, esto hay que evaluarlo con precaución. Siempre que vayan a pedir CPK en neonato, pídanla con transaminasas y pídanla con LDH. Y hagan un serial de CPK, porque a medida que el neonato va aumentando los días, se va a ir disminuyendo. Pero este neonato tenía CPK elevada, LDH elevada, las transaminasas elevadas, entonces igual ya sabíamos que tenía Pompe. Se empezó el tratamiento, como ya sabíamos que tenía Pompe prenatal, teníamos listo el tratamiento. Se empieza Myozyme a las 24 horas de vida. Y este es el seguimiento. A los 3.5 meses él ya lograba sostener la cabeza. Yo lo logré ver cuando rolaba, por ejemplo, alcanzó a rolar. A los 7 meses se sentaba de forma independiente y a los 7 meses ya no tenía hipertrofia ventricular. En el examen cardiológico estaba perfecto. La sonda nasográfica la tenía pues por el problema de su paladar hendido, pero se hizo su cirugía y se le retiró sin problema. Ya a los 12 meses, este fue un seguimiento que se hizo hace poquito, que me informaron del hospital que ese fue el último seguimiento, ya el niño tiene 12 meses, los cumplió ahorita en julio, ya camina, hace marcha lateral con apoyo, dice papá, mamá, agua, no tiene trastorno de deglución, o sea, va muy bien, va cumpliendo los hitos motores. Y esto nos refleja el impacto grande que tiene un paciente muy tempranamente diagnosticado y manejado. Obviamente en nuestro contexto a veces es un poco complejo, pero es importante pensarlo en los neonatos que tengan estas características para poder empezar el tratamiento rápido. El mensaje de este caso es que siempre hacer un diagnóstico precoz y recordar siempre las formas no clásicas, atípicas o diferentes, como en estos gaticos. A veces es difícil encontrarlas, pero si nos detenemos a verlos, sí hay diferencias. Y esas diferencias son las que tienen que marcarnos la pauta para estos diagnósticos precoces. Este es otro chico que también vi. Este es un paciente que llega a los 14 años a la consulta, pero primero pasó por otras especialidades. Es un paciente también de un matrimonio consanguíneo que empezó con dificultades a nivel de los deportes, de que se cansaba rápido jugando fútbol, se cansaba, se caía, pero empezó a tener dolores musculares y calambres, dolores musculares y calambres, tenía mucho dolor a nivel de gastrocnemius y por esto consultan. Pediatría le solicita estudios y encuentran
las transaminasas elevadas y encuentran una muy leve debilidad a nivel de músculo psoas, a nivel de cintura pélvica, pero muy leve, muy sutil. Y entonces por las transaminasas elevadas lo derivan a gastro, y esto es súper frecuente en enfermedades neuromusculares. Yo lo he visto mucho en Duchenne y lo veo en Pompe también, que por las transaminasas, entonces transaminasas, si las evaluamos sin CPK, generalmente llegan a gastro, y gastro. Si gastro empieza a pedirle todos los estudios de patopatía y no le encuentra, piensen en pedirle CPK, porque si no le encontramos una causa de esa hepatopatía, antes de pensar en una biopsia hepática, pidan una CPK, porque eso nos puede cambiar el enfoque diagnóstico. Este paciente, su gastro le solicitó una CPK y su CPK estaba en 900, entonces inmediatamente remitido a neuro. Y ya en neuro se confirma esta CPK elevada y esas transaminasas elevadas. Aquí, ¿por qué repetimos esa CPK? Porque en pacientes que tienen síntomas como intolerancia al ejercicio, dolores musculares y calambres, hay otras enfermedades neuromusculares que pueden tener fluctuación de la CPK, tener episodios de crisis donde se sube la CPK y episodios intercrisis que la CPK está normal, y eso puede ser muy de miopatías lipídicas, que son otras enfermedades neuromusculares. Entonces nosotros la confirmamos y entonces tenemos una hipercecemia de tratamiento. Entonces se solicitó examen de Pompe, el porcentaje de inhibición salió alterado y se pidió el examen genético encontrándose una mutación en homocigosis, y a los 15 años empezó Mayo-Sams. Esto es hasta la última vez que yo lo vi. El chico es estudiante universitario de sistemas, trabaja, tiene un poco de debilidad para levantarse del suelo, pero eso no lo incapacita para sus actividades, y el corazón está estructuralmente normal hasta el momento. El mensaje es no olvidar los pacientes, pedir un tamizaje de Pompe en pacientes que tengan CPKs elevadas con o sin debilidad. Ojo, recuerden esos otros síntomas que se pueden pasar desapercibidos, como son calambres, dolores musculares. Y tener en mente siempre formas de inicio tardío, porque son las más subdiagnosticadas. Recuerden que el tiempo es músculo aquí y hay que empezar a diagnosticar de forma precoz. Muchísimas gracias. Esta imagen es de una película, si la quieren ver, es una película de una familia de un niño con enfermedad de Pompe, pues ya para que correlacionemos un poco más lo de la charla con la parte de ocio y películas y demás, que nos puede ayudar mucho. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias por esta charla. Creo que sus casos nos dan un ejemplo de sospechar esta patología a tiempo, y ese es nuestro gran reto, ¿no? Y esa es por la invitación. Vamos a proceder a las preguntas. Tenemos saludos desde Panamá, doctora. También están varios colegas suyos también acompañándola, le mandan saludos. Y hay una primera pregunta dentro de nuestro panel. Les agradezco también a la audiencia que si tienen preguntas pueden también colocarlas dentro del espacio de las preguntas. Y una es, ¿cómo se interpretan los resultados de la alfa-glucosidad? Usted ha mencionado también pues esto dentro de su charla, doctora, pero pues quiero darle el espacio para que quede esto claro. Bueno, ustedes solicitan la alfa-glucosidasa y ustedes les van a reportar ahí, generalmente les reportan la actividad de la alfa-glucosidasa ácida. Cada laboratorio tiene un valor, un rango de normalidad, y si está alterada, si esa actividad enzimática está reducida, pues tenemos un paciente con una alta sospecha de enfermedad de Pompe, y ahí es donde ustedes tienen que ir a solicitar el examen molecular. ¿Listo? Cada laboratorio tiene sus rangos de normalidad, entonces ustedes la solicitan y ahí aparece, y cuando está alterada, está disminuida, pues proceden inmediatamente a pedir el estudio molecular. Eso lo pueden pedir a través de la aplicación también. Algo que quisiera yo agregar es que la aplicación es completamente gratis. Ustedes pueden descargar pues, la aplicación, ya sea por Android o por pues, Apple, y van a poder acceder a la aplicación de manera gratuita, y asimismo también los laboratorios van a ser tomados a los pacientes de manera gratuita en las casas en este momento de pandemia. Los datos van a ser completamente reservados, van directamente a ustedes, Sanofi no va a tener acceso a ninguno de estos datos, pero lo que estamos haciendo es promover la sospecha de estos pacientes y el diagnóstico temprano. Como lo mencionaba la doctora, el tiempo es músculo. Otra pregunta que tenemos en Facebook, doctora, dice, ¿el test de marcha sería entonces la prueba ideal y de preferencia para realizar el seguimiento al paciente con terapia de reemplazo enzimático? Si es así, ¿con qué periodicidad debería realizarse a los pacientes?
Sí, los estudios, ya cuando se analiza la parte de funcional, las escalas principalmente se han realizado con test de marcha en 6 minutos y en los pacientes de POMPE tardío, pues es los que son en los que se puede realizar. La idea es realizarla más o menos cada 6 meses a ver cómo está el paciente. En pacientes más chiquitos, digamos que como no se puede realizar, en los estudios se evalúan a través de escalas de desarrollo motor, de hitos motores, gross motor, por ejemplo, entonces que nos permitan ver que esos pacientes van mejorando. ¿Vale? También, como les mencioné, hay otros estudios que utilizan otras escalas que se pueden utilizar, por ejemplo, las pruebas cronometradas, los test cronometrados, entonces ahí es tiempo para levantarse del suelo, tiempo para subir 4 escalones, bajar 4 escalones, caminar o correr 10 metros, que también se puede realizar. ¿Listo? Esas son como las principales que se han usado. Bueno, doctora, muchas gracias. Pregunta, se mencionó que se había encontrado ecocardio en el ecocardiomiopatia. ¿Sería posible sospechar de alguna enfermedad neuromuscular desde el embarazo a través del chequeo de rutina de la madre? Sí, sí, exactamente. Yo les mencioné que incluso los reportes de ecografías in útero, si muestran hipertrofia cardíaca, pues se puede sospechar. Obviamente ya para llenarnos de razón, lo tenemos en mente, claro, como diagnóstico diferencial importante. Y si ya cuando nace el niño, pues obviamente encontramos esa hipertrofia más algunos hallazgos, como les digo, la CPK elevada, la hipotonía, la debilidad, aunque recuerden que no siempre pueden tener, pero los pacientes con hipertrofia cardíaca siempre deben ser tamizados para enfermedad de Pompe. Obviamente existen otras patologías, una que se le parece mucho es la enfermedad de Danon, pero la enfermedad de Danon es mucho, mucho menos prevalente y lo que el mensaje central aquí es que ustedes deben pensar en las patologías tratables, las otras no son tratables, la enfermedad de Pompe sí, entonces primero tenemos que empezar pensar en lo tratable y en niños con hipertrofia cardíaca, incluso que vengan con hallazgos sin útero, por supuesto, tenemos que pensar en enfermedad de Pompe. Muchísimas gracias, Doc. Preguntan, gracias, bueno, hacer un comentario. Gracias por la presentación, apreciada doctora Edna, excelente como siempre. ¿Cree que exista un biomarcador o varios para el seguimiento de estos pacientes? Sí, mira, dime, ¿sí? ¿Me ibas a decir, Sí, Edith? de seguimiento tras la terapia de reemplazo enzimático en los pacientes con POMPE, que nos indiquen tempranamente la efectividad. ¿Podría ser la resonancia muscular? Bueno, sí, mira, la resonancia muscular a nivel de algunos centros se está utilizando como seguimiento, pero la resonancia, digamos, se debe realizar una cuantificación y digamos que aquí en Colombia esa cuantificación de momento no la tenemos. Hay que hacer unas secuencias especiales como la Dixon, que eso no la tenemos acá, pero esperamos que nuestros radiólogos puedan, digamos, aprender y puedan ofrecernos esto. Pero también existe, por ejemplo, el seguimiento, obviamente en escalas funcionales, y también un biomarcador que es el tetrasacárido, que eso también se puede utilizar, no lo tenemos de momento, eso es en orina, pero lo podemos tener próximamente, según entiendo, Angélica, me dijiste que se podía tener próximamente, ¿cierto? Esperamos el otro año, esperamos poder tener disponible ese biomarcador. Actualmente no lo tenemos disponible, pero va a estar incluido el otro año. Confiemos en que podamos tener todo. Sí, esperamos que sí. Otra pregunta dice, ¿a partir de qué edad debe realizarse el CRIM? Bueno, el CRIM se debe realizar en todo paciente, idealmente cuando tenemos el diagnóstico en todo paciente que se diagnostica inmediatamente, porque si vamos a empezar una terapia de reemplazo enzimático tenemos que tener el status CRIM. El status CRIM hasta hace unos años no lo teníamos en Colombia, pero ya también lo podemos tener disponible. Sin embargo, si ustedes en sus centros, por ejemplo, sé que aquí hay conectado personas de Panamá o no sé de qué otros lugares, pero si ustedes tienen un paciente que ustedes no pueden hacerle status CRIM porque en su país no se puede, hay un artículo, yo no lo compartí, pero si alguien está interesado me puede escribir y se lo comparto. Hay un artículo de la doctora Kishnani, que es de las que ha liderado a nivel mundial la investigación en Pompe, donde ya se ha investigado diferentes mutaciones reportadas y cuál es el status CRIN. Entonces, con la mutación se puede predecir el status CRIN. Sí, son mutaciones truncantes, es decir, mutaciones nonsense, mutaciones que corren el marco de lectura y que me truncan la proteína, son mutaciones que generalmente están asociados a
actividad enzimática casi que nula, entonces tenemos un CRIN negativo y son los pacientes en los que tenemos que empezar una tolerancia farmacológica inmunológica previa. Pero si tenemos el status CRIN disponible, pues tenemos que solicitarlo inmediatamente, tan pronto diagnostiquemos el paciente para poder evitarnos que nos afecte nuestro reemplazo enzimático. Pero incluso con la mutación podemos predecir el status CRIN. Otra pregunta, doctora, dice, luego del inicio del tratamiento con Myozyme, ¿qué debemos hacer si los controles encontramos aumento de los valores de las enzimas hepáticas y progresivos a pesar de la mejoría clínica de fuerza en el paciente con POMPE clásico? Bueno, en las enzimas hepáticas, en teoría, no, digamos que no han sido utilizadas como biomarcador como tal para seguimiento. Sin embargo, si ustedes las encuentran elevadas, digamos en un rango similar al que ya venían encontrándola, pues digamos que no es de alertarse porque esto es esperable encontrarlo en enfermedad de Pompe. Pero si ustedes ven, por ejemplo, que tenemos unas transaminasas que van en ascenso y van en ascenso, eso también puede suceder que mi paciente, pues obviamente tenga Pompe, pero pueda adquirir otras patologías, pues obviamente abordaríamos como cualquier enfoque de aumento de transaminasas en otras patologías, pedir una GGT, por ejemplo, una ecografía hepática, algunos otros estudios, pero ojo, recordar que de base los pacientes con enfermedad de Pompe pueden tener transaminasas elevadas. ¿Listo? Ya si se comporta un poco diferente y va en ascenso, tiene un pico de ascenso o algo así, pues ya enfocarlo, digamos, buscando a por qué se elevaron de forma súbita las transaminasas, porque si mi paciente tiene Pompe, no quiere decir que no pueda tener otras patologías adicionales. Pero por la terapia de reemplazo enzimático no tiene por qué aumentarse las transaminasas. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, ¿cómo lograr hacer el examen mientras está en la unidad de recién nacidos, por encima del MIPRES, del Ministerio de Salud, sin papeleos? Bueno, les comentaba que en nuestro país, a través de Sanofi, podemos tener la posibilidad de hacerlo rápidamente. Yo sé y yo entiendo que a veces algunas EPS solicitan que sea directamente el examen de la EPS. Sin embargo, aquí es importante justificarlo de que el tiempo es oro. Yo les digo aquí el tiempo es músculo y el tiempo es vida, sobre todo en los neonatos, porque los neonatos fallecen rápidamente si no se tratan rápidamente. Entonces, es importante justificarlo. Si tenemos una forma de diagnosticarlo rápidamente que nos lo ofrecen, digamos, aquí a través de la aplicación, tenemos que aprovecharlo sin papeleo, sin nada, porque tenemos una gran justificación, es que nuestro paciente se puede morir rápidamente. Hay niños que fallecen. Yo les mostré que más o menos la media de fallecimiento eran 8 meses, 10 meses, pero hay otros que no tienen ese pronóstico hasta esos meses y pueden fallecer incluso rápidamente por la cardiopatía, porque tiene una falla cardíaca tan severa que pueden fallecer, y el compromiso ventilatorio también es la causa de fallecimiento. Entonces esto es de ganar tiempo y creo que esta es la principal justificación. Muchísimas gracias, doctora. ¿Qué tal es la calidad de vida de aquellos pacientes con tratamiento? ¿Aumenta la expectativa de vida? Sí, por supuesto que sí. Yo no lo mostré, pero bueno, de pronto no lo mencioné, tal vez en alguna de las gráficas estaba, pero la expectativa de vida, por supuesto que se prolonga. Los pacientes que han empezado tratamiento desde el 2006, ya muchos, por ejemplo, los niños de las fotos de los rostros de los niños tratados, muchos de ellos ya tienen 12 años de tratamiento, muchos pacientes, o sea, la expectativa de vida se prolonga, por supuesto, y la calidad de vida de los niños. Entonces, vale la pena diagnosticarlo rápidamente. Obviamente la respuesta puede ser variable porque eso también depende de la actividad enzimática, de las mutaciones, pero vale la pena empezar y abordarlo rápidamente. Les estoy compartiendo acá la pantalla porque están solicitando el tema de la aplicación, así que no sé si ya la están viendo. Mientras, doctora, no la estamos viendo todavía. ¿No la están viendo? Creo que ya la están viendo. Yo no la estoy viendo todavía, no sé. A ver, un segundo. Mientras, doctora, mientras yo lo voy poniendo, dice, a los pacientes con pompe infantil se les administra la misma dosis de Myozyme. A todos se les aplica la misma dosis de Myozyme cada 15 días. Ok, y estaban preguntando pues por la aplicación, la pueden encontrar
no me está dejando compartir, no sé por alguna razón. Me dicen que ya se está viendo, voy a compartirles. Yo veo una imagen pequeña, Angélica. Vamos a ver. Déjenme ver. No sé si la están viendo. Pero la pueden buscar, pues, perdón por el tema acá logístico que no me la deja compartir, la pueden buscar en su App Store. Podrían igual también necesitan que pidan el acceso, que me lo pueden pedir a mí con los siguientes datos que yo se los había dejado: el nombre completo, especialidad, cédula, número telefónico y ciudad en la que se encuentran, al correo angelica.garcia@sanofi.com, y les vamos a hacer a ustedes llegar el usuario y la contraseña para que ustedes puedan solicitarla. Déjenme ver, a ver, hay otra pregunta, dice, ¿se ve la agenda? Pero no, estamos viendo, es otra cosa que quería mostrarles. Acá no sé si ya la están viendo. Se ve agenda de sensibilización, no solamente No, se ve. va a dejar. No me está Pues sí, dejando presentarla, se queda ahí ya pegada. Yo sí la estaba viendo la agenda, pero acá las estoy viendo, es otra cosa. Y acá les dejo los códigos QR. Bueno, pues si necesitan la aplicación, me la solicitan. Siento los errores acá, pues, de logística. yo aquí la tengo, no sé si pueda compartir mi pantalla nuevamente para mostrarla. Voy a dejarle a usted compartirla, a ver si la deja. Sí, ya la estoy dejando como panelista y pues dice que se ve la agenda, dice... Esta es la aplicación. ¿La ¿La están viendo? Sí, doctora, Hola, ahora sí. esta es la Gracias. aplicación. Aquí ustedes pueden Ajá, y pueden generar descargar entonces ustedes los códigos QR. Ujú. Descargan el código QR, les va a solicitar un usuario y una contraseña. Para ese usuario y esa contraseña necesitamos que ustedes nos envíen vía correo, nuevamente les digo, nombre completo, especialidad, cédula, número telefónico y ciudad a la que pertenecen. Y vía correo también les va a dejar a ustedes ver, les va a dar un usuario y una contraseña en la que van a poder solicitar los laboratorios acorde a la sospecha que ustedes tengan clínica, y ahí también van a encontrar los algoritmos por si se les olvidan algunos signos, porque pues es una enfermedad que no es tan frecuente, pero la idea es sospecharla. Entonces los pueden orientar cómo solicitar los laboratorios y cuál sería el laboratorio indicado, y si no, se pueden comunicar también con el departamento médico de Sanofi, quien se encuentra muy interesado en sospechar estos pacientes y encontrarlos pues a tiempo. Doctora, que no hay más preguntas por ahora en nuestro panel. Le agradecemos y le agradecemos a la sociedad por este espacio, a las personas que estuvieron conectadas pues en Facebook y también estuvieron conectadas con nosotros. Les agradecemos por este espacio y esperamos pues poderlos ver más adelante y estar con ustedes mucho más cerca en la educación médica continua. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría nuevamente por la invitación, y bueno, a Sanofi, y pues yo encantada de compartir este tema con ustedes. Cualquier cosa, pues también ahí les mostré mis correos si necesitan algún apoyo en cuanto a bibliografía. Que tengan feliz noche. Bueno, hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego.